tumores óseos. ¿Sí? Para iniciar el tema de tumores óseos, primeramente hay que definir la palabra de tumores. ¿Sí? Y bien, en un inicio, la palabra tumores implicaba muchas dudas. ¿Sí? Entonces, ante esto, ¿no? Ok, así, ok, ahí. Ante esto, se tuvo que regularizar qué cosa es lo que me quiere decir cuando nosotros hablamos con la palabra tumores. Entonces, eh, inicialmente tumor era sinónimo de alguna enfermedad maligna, ¿sí? De enfermedades malignas. Sin embargo, el desarrollo de este capítulo nos lo va a enseñar que no es así. Eh, el desarrollo del capítulo nos va a enseñar que tumores es un término general, ¿sí? En Estados Unidos se fundó la Sociedad Norteamericana de Cancerología, ¿sí? Para regularizar estos términos de tumoración. Tumoración es aquel todo bulto que puede ser anormal o normal. ¿Sí? Por ejemplo, un tumor normal que yo pueda tener en mis manos, por ejemplo, son los nudillos. Y eso no es algo anormal, ¿sí? Es algo sobresaliente, es un conjunto de tejidos que sobresale, ¿sí? Y entonces ya nosotros podamos definir y diferenciar lo que es un tumor o un cáncer, que eso es otra cosa, ¿sí? Cuando nosotros veamos estas imágenes, digamos una radiografía simple de fémur, y de esa misma vamos a ver un corte axial, ¿no? Y entonces nosotros podemos preguntarnos para hacer un diagnóstico, ¿qué podemos decir ante esta imagen? Ante esta, vamos a decir, dos imágenes radiográficas. En una es una radiografía de fémur, ¿sí? Y ellos sí podemos definirlo por los, vamos a decir, términos que ya hemos llevado en miembro inferior, ¿no? El otro todavía no, ¿sí? Pero, ¿qué cosa, qué idea nos da estas dos imágenes? ¿Qué idea nos puede dar esas dos imágenes? A ver, ¿qué idea cree que nos dan estas dos imágenes? A ver, necesito participación de ustedes para poder sacarnos dudas. Me indican qué ideas tienen ante esta imagen de esta proyección frontal de fémur o esta tomografía. Eh, Profesor, en una frontal me parece que el trocante menor no se debería ver, por ejemplo. Por ejemplo, esto de acá, el trocánter menor, no se debería ¿qué? Como que no se debería visualizar, Visualizar. o al menos no Ya, de ese tamaño. ya, de repente de menor tamaño. Ujú. Ya, Ahí eh, quizás claro. podemos suponer que algo está pasando ahí. O algo. Ujú, ya. Lo otro es que nosotros podemos definir si podemos ver el cortical del cuello femoral del trocánter menor, como dice su compañero, o del trocánter mayor. Pero cuando nos vamos a diáfisis, vemos que ese borde de esa cortical misma se borra, ¿no? Se comienza a borrar. Aquí, a este nivel, se borra esa cortical, como que se hace no muy definido, se hace difuso, ¿no? Se hace inconcluso esa imagen de esa cortical. Yo no puedo diferenciar bien tejido cortical de tejido medular óseo, de tejido de partes blandas. Eso es un, ¿sí? Acá tenemos esta imagen en rarefacción,
Se le hace este corte a este mismo para poder profundizar un poco más y tenemos esta imagen en corte axial de una tomografía. Y se ve pues que la cortical sí, supuestamente que está borrosa, se ve mejor acá, ¿sí? Sin embargo, la zona medular está bien rarificada, ¿no? No está bien definida. Por acá creció más, por acá está normal, ¿no? Como que hay una invasión de algo, ¿sí? Ante esto, nosotros siempre nos preguntamos, y la pregunta clásica que nosotros siempre hacemos es, ¿será algo benigno o será algo maligno? No sabemos si será algo benigno o maligno. Nosotros para diferenciar eso vamos a tener hallazgos. Desde un comienzo siempre se ha dicho, hallazgos, características, las cuales voy a sumar uno, dos, tres, cuatro características y me van a decir o si es benigna o si es maligna. ¿Sí? Entonces es importante eso. Cuando ustedes vean lo que es tumor óseo, en toda tumoración, ¿sí? Toda tumoración, se supone que toda célula cuando tiene un ciclo de vida, ¿sí? Toda célula tiene un ciclo de vida. Toda célula tiene un ciclo de vida normal, ¿sí? Entonces ese ciclo de vida normal es, vamos a decir que la célula nace, luego va a crecer y luego esa célula se reproduce, ¿no? Ese es un ciclo normal. Y pasa esto y muere porque cumple un ciclo de vida. O sea, esto es normal. Pero cuando existe una célula tumoral, ¿sí? Este ciclo que he graficado abajo en rojo se rompe. Es decir, puede ser un ciclo de que nace, crece, se reproduce y se sigue reproduciendo, ¿sí? Y se sigue reproduciendo. Y esa reproducción se hace ilimitada, o sea, crece demasiado de tamaño, ¿no? Entonces a este ciclo se puede denominar una tumoración. ¿Qué otra forma más hay? De que decíamos que acá se reproduce, vamos a poner la R, y después venía tu ciclo de vida que era la muerte, y hay otro ciclo en el cual otros tipos de células tumorales nacen, ¿sí? Crecen, se reproducen, ya se reproducen muy bien, se reproducen y mueren, pero en este caso, estas células tumorales no mueren, siguen permaneciendo en el tiempo, ya no se reproducen, pero tampoco mueren, permanecen en el tiempo, ¿sí? A esto es la segunda parte de, del tipo de células tumorales. Esto es normal. Esto de acá que grafiqué es tumoral, ¿sí? Entonces unas células se van a poder distinguir de esa forma, ¿sí? Se van a poder distinguir de esa forma. Bien. Entonces un tumor óseo, ahora sí, un tumor óseo, nos vamos a los tumores óseos, ¿sí? Es una proliferación anormal de células, ¿sí? O sea, una reproducción anormal de células, ¿correcto? Ese es un tumor óseo, ¿sí? Que puede ser dentro del hueso, en una parte del hueso, ¿sí? Y puede ser de una manera, esa reproducción benigna, no cancerosa, o puede ser de una manera maligna, cancerosa. O sea, hay dos formas de reproducirse, ¿sí?
¿Por qué se da esto? ¿Por qué no nace, se reproduce y muere? ¿Por qué se da eso? Porque son anomalías genéticas hereditarias que se da por radiación, se da por lesiones o en la mayoría de los casos no se especifica. En el caso de tumores óseos estoy hablando, no de los tumores en general, sino de los tumores óseos. ¿Sí? En el caso de radiación, por ejemplo, ustedes antes no tenían una forma como evidenciar cuánto es de radiación para que yo pueda, vamos a decir, decir el límite, yo pueda tener un tumor o no. Resulta que con el tema de Chernóbil, ¿sí? Este tema de radiación, más o menos, dice que los pacientes al estar irradiado en 6 grays o 6.000 miligrays, ¿sí? El paciente muere, ¿ya? Muere. Si tú estás irradiado a esta cantidad de radiación, el paciente muere. Una cosa es morir, otra cosa es mutar. Entonces, en este intermedio, antes de los 6 grays, ¿sí? Estamos hablando de que existe el problema de mutación, o sea, el problema de tumoración, ¿sí? Más o menos alrededor dice que entre los 4 y los 5 grays, ¿sí? Entre los 4 y los 5 grays por radiación, nosotros ya podemos estar hablando de mutación ósea, ¿sí? Los cánceres normalmente que van a comenzar en una tumoración ósea, ¿no? Se van a denominar tumores óseos primarios. La mayoría de los cánceres que comienzan en el tumor óseo se denominan tumores óseos primarios. ¿Ya? Tumores óseos primarios. Perdón. Ahí. ¿No? Tumores óseos primarios. Pero hay otros tipos de tumores que se llaman los tumores óseos secundarios. ¿Sí? Hay tumores óseos secundarios. Y esos tumores óseos secundarios no son aquellos que nacen el tumor en el hueso, sino que nacen primero, por ejemplo, en el hígado y hacen metástasis a el hueso. Naces en la próstata y hacen metástasis en el hueso. Nacen en el colon y hacen metástasis en el hueso. A estos tipos de tumores óseos se llaman tumores óseos secundarios o tumores óseos metastásicos, como lo está indicando ahí en el PPT. ¿Sí? Tumores óseos metastásicos, ¿no? ¿Por qué? Porque nacen, pero esas células tienen que transformarse para migrar al tumor óseo. Y el tumor óseo primario, que nace en el hueso propiamente dicho, y el tumor óseo secundario, que no nace en el hueso, tienen comportamientos diferentes, ¿ya? Diferentes. ¿Cuál es más agresivo? ¿Cuál es más maligno? ¿Cuál es más severo? El tumor óseo metastásico o secundario. ¿Sí? El primario no. El primario todavía tiene una serie de tratamientos, pero el tumor óseo secundario es muy agresivo. ¿Sí? Entonces, de tumoración, nosotros tenemos que es un crecimiento celular desorganizado y de manera autónoma. Eso es tumoración, un crecimiento desorganizado y autónomo. ¿Sí? Muy poco los tratan, pero la manera de tratar vamos a decir, esta patología es que tiene que ser multidisciplinaria. ¿Sí? Los tumores óseos cancerosos, o sea, los tumores óseos malignos, o sea, los tumores óseos secundarios, ¿sí? Comprenden los condrosarcomas, el sarcoma de Ewing, el fibrosarcoma, el osteosarcoma. Y acá
una observación a estas palabras, ¿no? Si se dan cuenta, en cada uno de los términos tiene una terminación, ¿sí? Como oma, condroma, sarcoma, fibrosarcoma, oma, osteosarcoma, oma. Todo ello son sufijos, ¿sí? Sufijos que se pone en la nomenclatura de un tumor, ¿sí? Entonces será oma de tumor, ¿sí? El sufijo oma es tumor, ¿sí? Condro, ¿un tumor de qué? De células cartilaginosas. Sarcoma de Ewing, un tumor de un tipo de célula ósea, ¿sí? Que se llama un tipo de célula de ósea madura, ¿sí? El sarcoma de Ewing. El fibrosarcoma es un tipo de tumoración que inicia de fibras. El osteosarcoma de minerales óseos. Y esto me da la nomenclatura de cómo se inició esa tumoración. Entonces el sufijo oma sí me va a decir el término que es un tumor. Y el inicio me va a decir el término de cómo se inicia esa tumoración, ¿sí? Ya está. Vamos a ver acá ahora, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener tumores de dos tipos de compartimentos, benignos y malignos. Los de tipo benignos son local, se ubican en un solo lugar. Los de tipo maligno trabajan a distancia o son metastásicos, se dice. Cuando se dice que trabajan a distancia son metastásicos, ¿sí? Y hay unos intermedios que no lo vamos a estudiar, ¿sí? Porque estos son más complicados. Solamente benignos y malignos, ¿sí? Bien, los malignos se dividen en primarios, secundarios y metastásicos, ¿sí? Ahí estamos entonces, ¿sí? Los cánceres más comunes, entonces, los cánceres más comunes que se van a diseminar a través de un órgano, ¿cuáles van a ser? Los cánceres más comunes que se diseminan al órgano son, se inicia en cáncer de mama y termina en un cáncer óseo. Se inicia en un cáncer de riñón y termina en un cáncer óseo. Se inicia en un cáncer de pulmón y terminan en un cáncer óseo. Inician en un cáncer de próstata y terminan en un cáncer óseo. Y el último, el de tiroides, que puede terminar en un cáncer óseo. Entonces, todo esto son ejemplos de tumores secundarios, ¿sí? Tumores secundarios, porque no inicia propiamente ¿dónde? En el tejido óseo, sino inicia en otro órgano, que es la mama, el riñón, el pulmón, la próstata, el tiroides, ¿sí? Por eso ya habíamos dicho que como no se inicia en el mismo tejido óseo, se va a denominar tumores secundarios. Como toda enfermedad, ¿sí? Como toda enfermedad, va a tener síntomas, ¿sí? Y signos, ¿no? Síntomas y signos va a haber. Va a haber síntomas de fracturas, en especial aquellas fracturas que causan por alguna causa ligera de algún trauma mínimo. Va a haber dolor óseo, que puede normalmente los tumores óseos, los tumores se empeoran o se agudizan por la noche, ¿sí? También ocasionalmente se pueden sentir masas o palpaciones de bultos en la zona donde está el dolor, ¿no? Y normalmente los tumores benignos no tienen síntomas, ¿no? Por ejemplo, un lipoma, que es una bola de grasa, no tiene signo, ¿sí?
No tiene dolor, no tiene molestia, no tiene todo esto que vemos acá. No hay signos, ¿sí? Ni síntomas, ¿sí? En los tumores malignos sí presentan signos y síntomas. Entonces, generalidades clínicas. Hay dolor, hay masa palpable y hay fracturas patológicas, como el tumor óseo. Ese quiere decir que va a excavar, va a destruir parte del tejido óseo, lo va a hacer más débil a ese tejido óseo y probablemente propenso a una fractura futura. La masa, y ahí va a ser la diferenciación entre maligno y benigno. El crecimiento de la masa en el tumor maligno va a ser rápido. El crecimiento de la masa en el tumor benigno va a ser muy lento. Se va a demorar años en crecer porque es benigno. Es la diferencia clínica principal. Las fracturas patológicas que normalmente se van a originar en tejido óseo van a ser que, por ejemplo, acá vemos una imagen radiopaca a nivel por debajo del cuello, entre la línea intertrocanteriana, ¿sí? Vemos esta imagen, ¿sí? Y en esa imagen nosotros vamos a ver múltiples imágenes moteadas, radiopacas, ¿sí? De densidad mixta, entre radiopaca y radiolúcida, ¿sí? Pero eso es una destrucción de tejido óseo, es un tumor óseo. Como hay un debilitamiento, como hay una destrucción de tejido óseo, a ese nivel futuramente se va a producir probablemente una fractura, como es la que vemos acá. Y esas son las famosas fracturas patológicas. Entonces, perdón, el estudio radiográfico, el estudio imagenológico de los tumores va a desempeñar un papel importante en el diagnóstico. ¿Y qué nos va a dar ese diagnóstico? Una extensión, qué tamaño tiene, de dónde a dónde va ese tumor y su localización, en dónde se localiza. Una localización exacta del tumor, ¿no? Por lo general, eso es el diagnóstico por imagen. Pero esto puede complementarse con biopsias, puede complementarse con tejido, sustracción de tejido histológico para determinar el grado exacto de la malignidad del tumor, ¿sí? El grado exacto de la malignidad. Entonces, radiológicamente, ¿qué característica me va a dar la radiografía? La radiografía me va a dar la agresividad. Y cuando yo digo, yo voy a diferenciar si es benigno, si es maligno. Me va a dar la extensión, si es en un solo lugar o si es en varios lugares, corporal, ¿no? Una aproximación al diagnóstico me va a dar. Entonces, en general, entre tumores óseos malignos y benignos, vamos a ver. Primero, en general, la tumoración ósea en general, todo en conjunto, tanto benigno como maligno, lo bueno es que no es muy común, es bien raro, es poco frecuente, ¿sí? Eso es lo bueno, no es tan común. Una tumoración ósea no es común que tú veas, es muy rara, ¿sí? De los benignos y malignos, lo bueno también. ¿Quién predomina? Predominan los malignos, ¿sí? Los tumores óseos malignos predominan, ¿sí? Luego de estos tumores benignos, que son los más comunes, más del 70%, ¿sí? El lugar en el hueso donde más, vamos a decir, predomina es el lugar de los huesos que más crecen. Entonces son los huesos que más crecen, son los huesos largos.
radio, cúbito, húmero, fémur, tibia, ¿no? Son los huesos largos, ¿sí? Y como de esos lugares que más crecen de los huesos largos, el lugar que más crece es el cartílago de crecimiento, entonces predomina en el sitio metafisiario o la línea de crecimiento, porque ahí es donde evoluciona, ¿sí? Ahí es donde evoluciona y ahí es donde se da el ciclo anormal que habíamos visto al comienzo, ¿no? La edad normal que aparece de una tumoración ósea es en la edad adolescente, entre 14 a 20 años. El tumor maligno, que no es muy común, habíamos dicho, ¿sí? El más común es el de tipo metastásico, o sea, ¿de qué tipo es? ¿De primario o de tumoración secundaria? Si es metastásico. A ver si me entendieron. El tumor maligno más frecuente en el hueso es el de tipo metastásico. Entonces la pregunta es, ¿el tumor maligno más común es el tumor maligno primario o el tumor maligno secundario? ¿El secundario? El secundario, ¿no? El secundario, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras características tenemos? Hay un dolor intermitente, constante, y ya hemos dicho que ese dolor predomina en las noches, ¿no? Hay presencia de masa, que nos da discapacidad de una parte, ¿no? Y hay fracturas patológicas. La resonancia magnética en imagen es la imagen que nos da, vamos a decir, más precisión de la ubicación de la tumoración ósea. La biopsia es la prueba de oro, es el gol estándar. O sea, nadie le gana a la biopsia, ¿sí? Vamos a ver un hueso largo, que es donde se producen mayormente los tumores, habíamos dicho, ¿sí? Malignos. Y vamos a ver que este es su cortical y la otra cortical. Y por la ubicación, ¿sí? Vamos a decir que el tumor puede ser central o al lado, parostial, sin tocar la cortical, excéntrico, muy pegado a la cortical, o cortical, atravesando la cortical, ¿sí? Muy bien. Entonces, por su localización en huesos largos, nosotros vamos a dividir en 4, ¿sí? Y pueden ser ejemplos de central, fibroma, quistes, sarcoma parostial, de excéntrico, ¿no? Tumores de células gigantes en jóvenes, ¿ya? ¿No? De tumoración de localización cortical, el osteoma osteoide, y de cualquier localización, osteoblastoma, fibrosarcoma, condrosarcoma. Es una combinación de todo este último, ¿sí? Por su ubicación. Ahora, nosotros el hueso largo podemos dividirlo, ¿no? En epífisis más distales, en diáfisis más céntrica, y si es un tejido óseo maduro, metafisiario, en la parte de crecimiento. Y en la zona media es la zona medular o médula ósea roja, ¿no? El MOR. Entonces vamos a tener por su ubicación en epífisis, en diáfisis o en metáfisis. En epífisis, condroblastomas, células gigantes. En diáfisis, mieloma, sarcoma de Ewing, quiste óseo, encondroma, osteoblastoma. En metáfisis, ¿sí? Osteosarcoma, sarcoma parostial, condrosarcoma, fibrosarcoma y tumoración de células gigantes.
Pregunta, a ver si están entendiendo. De los tres tipos, por su localización epificiario, por su localización diaficiario o metaficiario, ¿cuál será más común de estos tres? ¿Cuál debe frecuentar más? ¿Cuál debe proliferar más? El de la metáfisis. El metaficiario, lógico. ¿Por qué? Porque la tumoración se va a localizar en la zona de donde hay mayor reproducción. Entonces es el metaficiario. ¿Sí? Muy bien. Por el tamaño, hay un límite que es 6 centímetros. Menos de 6 centímetros se dice que es benigno. Más de 6 centímetros se dice que es tumoración maligna. ¿Sí? Y también sabemos que como es benigno, el crecimiento o la velocidad de crecimiento de ese tumor benigno es lento. Por eso que el tumor es enano, es pequeño, vamos a decir. Pero el maligno, su velocidad de crecimiento es muy rápido, es muy acelerado. Por eso entonces relacionen estas características. Tumores óseos por su morfología, por su borde, por su extensión, por su reacción perióstica o por su evolución. Límites o bordes. Vamos a diferenciar entre benignos y malignos. Vamos a decir, si el borde de un tumor es preciso, es definido, o sea, aumenta de densidad más radiopaco, es bien definido, es benigno. Si el límite o el borde es mal definido o sin límite, es maligno. Vamos a la extensión ahora. ¿Cómo se ubica? ¿En un solo lugar? ¿En varios lugares? ¿Cómo? ¿No? Por la extensión. Si está bien limitado, vamos a decir, está ubicado al centro, ¿no? En la cavidad medular. Y si divide por los cortes o por el periósteo, es benigno. Pero si la extensión es varios lugares mal definida, rompe cortical, atraviesa cortical, destruye no solamente cortical, sino también periósteo, y también rompe cortical, rompe periósteo y se pasa al tejido blando adyacente. Entonces es un tejido óseo maligno por su extensión diferente, ¿sí? Por la reacción perióstica. La reacción perióstica de un tumor benigno es sólida, es ondulada, es grueso uniforme, lo vamos a ver al final, o es elíptica. En cambio, la reacción perióstica de un tumor maligno es interrumpida, no es, vamos a decir, continua, es interrumpida, es amorfa, es laminada, es irregular, es espiculada, en piel de cebolla se dice, en rayos de sol, en triángulos de Kochman, en espolón perióstico. Lo vamos a ver al final esto. Y la evolución, ¿sí? Si es un tumor benigno, vamos a decir que es lenta, habíamos dicho, ¿no? Y la deformación ósea es por insuflación. En cambio, en un tumor maligno, la evolución es muy rápida, es muy cruenta, es violenta, ¿no? Esas son las diferencias morfológicas de tumores óseos. Entonces, en general, ¿no? Tenemos que tener un informe clínico de lo que estamos viendo, que es, ¿quién nos dice si es benigno o maligna? La imagen, habíamos dicho. ¿Quién nos dice qué compromete? También nos dice la imagen, ¿sí? Nos dice la imagen que compromete, si tejido blando o solamente tejido óseo.
Y la modalidad de tratamiento es complementaria, con varias multidisciplinarias, ¿no? Entonces hay un parámetro en general para evaluar clínicamente la lesión ósea. Tenemos que ver la edad, tenemos que ver la localización, tenemos que ver las características de la imagen y acá nos vamos a centrar nosotros en las características de la imagen, que son 6 características: patrón, borde, afectación de la cortical, reacción perióstica, masa de partes blandas y matriz tumoral. Y todo esto, tú vas a hacer la característica del hallazgo de patrón, del borde, de la afectación, de la cortical, de la reacción perióstica, del tejido blando o de la matriz tumoral. Todo ello, los 6, te van a dar la agresividad. ¿Sí? Esto a través de la radiografía. Tú lo vas a detectar esto a través de la radiografía. Entonces, lo que tú vas a buscar es esos 6 patrones, ¿no? El margen, el tipo de matriz, la reacción perióstica, la ruptura de la cortical y la masa de tejidos blandos. ¿Sí? Todos esos 6. Entonces vamos a ver. Solamente como introducción, los 2 primeros, y luego nos dedicamos a la imagen. La edad. Dice que de 1 a 30 años normalmente aparece el osteosarcoma o sarcoma de Ewing. De 30 a 40 años va a aparecer fibrosarcomas o tumores de células gigantes malignas. Mayor de 40, metástasis, mielomas, condrosarcomas. Entonces, en resumen, ¿sí? De 0 edad hasta 90 años. ¿Sí? Todo lo que está en azul son tumores benignos y todo lo que está en rojo son tumores malignos. Los tumores malignos, pregunto, ¿a qué edad aparece más o menos? Ahí está. Se puede deducir que es a la tercera edad. ¿Sí? Y los tumores benignos a temprana, es lo común. ¿Sí? Eso es lo común. Y ahí tenemos la frecuencia de cada uno de ellos. ¿Ya? Eso es lo común, esa es la deducción de este cuadro. Entonces vamos a hacer localización. Localización en epífisis, localización en diáfisis, localización en metáfisis. En epífisis, estos tumores de células gigantes. En metáfisis, metástasis, quistes, osteosarcomas. Y en diáfisis, displasias, histiocitosis, tumores de Ewing. En fin, lo que vemos acá. Entonces la localización puede ser longitudinal. Este es longitudinal, ¿no? Epífisis, metáfisis, diáfisis. En una longitud, ¿sí? Pero cuando tú haces un corte, puede ser al centro, excéntrico, y eso se llama localización transversal. Entonces, transversal en diaficiaria en rojo y diaficiaria, perdón, metaficiaria en azul y diaficiaria en rojo. En otro, la localización transversal, por ejemplo, de este tumor, vamos a ver, en metáfisis, ¿ve? Acá está un osteosarcoma en metáfisis. Vamos a ver un encondroma, ¿sí? Diaficiario, acá, radiopaco, diaficiario, un encondroma. Y vamos a ver la localización transversal. Este es el tejido óseo, todo lo que está en negro, tejido muscular y tejido graso. ¿Sí? Es un corte. ¿Ah?
Cuando el tumor está a nivel del punto rojo, es central, es transversal. Cuando está pegado a la cortical, ¿sí? Es excéntrico. Bien. Cuando rompe la cortical, no se ve acá, porque se ha pasado el slide, ¿sí? Es cortical, ¿no? Y cuando sale de la cortical, mire, por acá está afuera el tumor y este es el tejido óseo, es en tejido blando, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿no? Localización, aquí está ubicado en este corte central, un condroblastoma, ¿no? Esta tumoración radiolúcida, ¿sí? Puede ser excéntrica, ¿ve? Al costado, sin romper, ¿eh? La cortical, ¿sí? Puede ser radiolúcida o puede ser radiopaca, como vemos acá, ¿sí? Cortical, ¿ve? Está en el tejido óseo o, como vemos acá, en la tibia, esta tumoración, ¿sí? Cuando va al tejido blando, ¿no? Por acá se pasa y vemos en esta resonancia un neurofibroma a este nivel. Esa es una resonancia. Bien, entonces estos pueden ser las ubicaciones, ¿no? Centrales, excéntricas, ¿sí? Periféricas, en fin, ¿no? Y ahí están las ubicaciones. En tejidos óseos, vamos a decir, largos. Pero hay tejidos óseos cortos, como las vértebras, por ejemplo, que tiene un cuerpo, que tiene sus apófisis, y hay veces la localización es diferente, ya no es central, no, sino va a ser anterior al cuerpo o posterior al cuerpo. ¿Sí? Ahí están las ubicaciones de los tumores. Bien. Entonces nosotros vamos a empezar la lectura de la imagen, la descripción de la imagen a través de los hallazgos. Son 6 hallazgos. El primer hallazgo se llama patrón, ¿sí? Y de esos patrones, ¿no? Hay un patrón lítico que se dice destructivo, por lo tanto es radiolúcido la imagen, como vemos acá, y por lo contrario, hay otro patrón que es productivo, entonces será todo lo contrario, radiopaco la imagen, ¿sí? Radiopaca. Y será una combinación de las dos anteriores, entre lítico, destructivo y productivo, entonces será moteado, como vemos acá, entre una densidad mixta, entre radiopaca y radiolúcida. ¿Sí? Listo. El patrón, que es la densidad de la imagen, puede ser radiolúcida, lítica, puede ser radiopaca, productiva, o puede ser mixta, radiopaca y radiolúcida. El patrón lítico se va a dividir en patrón geográfico porque se ubica una destrucción en un solo lugar, única, es única, como es este de acá. El patrón apolillado, como la misma imagen lo va a describir, son varios huecos minúsculos, pequeños, apolillados, ¿sí? Varios puntos de destrucción, no solo único, sino varios puntos. El patrón permeativo. El patrón permeativo, una vez, es mucho más minúsculo que el apolillado y es múltiple, ¿sí? Son múltiples. Entonces, el lítico se divide en geográfico, un solo lugar, apolillado, varios puntos, y permeativo, múltiples imágenes, pequeñas, destructivas, radiolúcidas todas, ¿sí? Entonces tenemos un patrón lítico, productivo y mixto. Se dice que la agresividad de un tumor, ¿cómo se va a medir? La agresividad de un tumor se va a decir que el patrón lítico no es agresivo y el patrón mixto es agresivo. Por lo tanto, hacemos esta flecha de desarrollo. No agresivo y agresivo.
y la agresividad está en esta dirección de este vector. O sea, quien es menos agresivo es el lítico, quien es más agresivo es el mixto y el intermedio es el productivo. ¿Ya? Esto quiere decir esta flecha que estemos acá. Continuamos, ¿no? Entonces los márgenes, vamos a ver algo más específico a ello ya, los márgenes, ¿ya? Los márgenes para ver más específicos, ¿sí? Vamos a los márgenes, ya no al patrón, sino a los márgenes. ¿Alguien quiere preguntar? Que sí, profesor. Profesor, una consultita. Eh, Aparte del posicionamiento, como se mencionó, bueno, se vio en la imagen anterior, ¿por qué se le dice productivo? Ajá. Productivo es porque en vez de destruir, producen Ay, células óseas. Por hay eso es como, que la imagen es radiopaca. O sea, ah, se produce gran cantidad de osteoblastos. ah, Bien, cae entonces en el lítico, ¿qué será? ¿Osteoblastos o osteoclastos? osteoclastos. Claro, porque destruyen, ¿sí? Destruyen. Ujú. Esa es la Ya, diferencia entre uno y otro. ya, muchas gracias. Ahí está. Vamos a seguir acá. Margen. El margen puede ser un borde bien definido, como este quiste perdón, este tumor que vemos acá, en este esquema, o este esquema que vemos acá, ¿sí? Es como un anillo radiopaco que está rodeando ahí, ¿ya? Es un anillo esclerótico, se dice. Un anillo esclerótico. Si es en un solo lugar, ¿qué será? Geográfico, ¿sí? Retrocedemos, ¿ya? Un solo lugar, geográfico, ¿sí? Pero entonces el contenido tiene que ser radiolúcido, ahí está, mire. O sea que es destructivo, ¿no? Destructivo, ¿sí? El borde es bien definido, ¿ah? El borde es bien definido. Ejemplo de esto, de borde geográfico, el quiste óseo. El quiste óseo. Este es un quiste. Este es un quiste óseo. Entonces, ejemplo de patrón lítico geográfico, el quiste óseo. ¿Sí? Seguimos. 1A, 1B. Más bien el borde acá, este sigue siendo un patrón destructivo al centro. ¿Sí? Hay un hueco ahí, se ha destruido, pero el borde ya no es bien definido, mira. Por un lugar tiene borde, por acá ya no tiene borde, por acá tiene, por acá no tiene. Es irregular ese borde, ¿no? Ya no es bien definido ese borde, ¿sí? Entonces por el borde se va a poder diferenciar también con un borde bien definido o con un borde mal definido, con un borde esclerótico, con un borde no esclerótico. Borde esclerótico quiere decir todo blanco el borde. Borde no esclerótico mixto, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, este es un quiste, ¿sí? ¿Y el margen cómo es? ¿Es esclerótico o no esclerótico? ¿Cómo lo visualizan ustedes ahí, en ese calcáneo? Claro, hay una radiolocidad No, acá al centro, pero el borde, yo estoy diciendo el borde, ¿cómo es el borde? allá, este, no regular, o sea, no es No definido. regular, ¿no? Porque por acá no es muy definido, ¿sí? Por acá sí es definido, pero por acá no. Entonces no es esclerótico, ¿sí? No es esclerótico. Bien. También hay otros que tienen márgenes irregulares, como esto de acá, ¿no? O sea, hay destrucción, es lítico, es radiolúcido, como vemos acá. Pero un borde, mire, se ve bien y el otro no lo veo, no lo defino muy bien. Yo sé que termina por acá, así, pero no sé dónde termina, ¿no?
Ya no se ve, es borroso el borde. Ya estoy dando puntos más precisos. Hay otro que los márgenes es medio moteado, medio borroso, como que hubieran varios quistes, pero no son varios quistes, sino que el borde se ha borrado, ¿sí? Como vemos acá, sí. El quiste es todo esto, ¿sí? Es uno solo, pero el margen es irregular, borroso, que se meten por acá, una parte, ¿no? Y pareciera que hubieran varios quistes, moteados, se dice, ¿no? No se puede definir el borde, pero sigue siendo lítico, ¿ah? ¿Ya? Son tipos, vamos a decir, tipos. Destrucción, cuando el margen, ese margen destruye parte de la cortical, es destructivo. Va a destruir, miren, este borde y destruye esta cortical de este fémur acá, ¿sí? O esta cortical de este olecrano en este codo, acá, a este nivel, destructivo, ¿sí? Destructivo, muy bien. Entonces tenemos características. Geográfico, es benigno, moteado y es indeterminado. No se sabe si es benigno o maligno. Y destructivo, que rompió la cortical, es maligno. ¿Sí? Es maligno. ¿Sí? Pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? Si no prosigo. Ya, no hay preguntas entonces, ¿sí? Listo. Vamos a ver entonces. Patrón lítico geográfico, un punto único, destructivo, como vemos acá, no en la tibia, sino en el peroné, ¿eh? Pequeño pero único. De borde bien definido, borde esclerótico, entonces, ¿no? Y yo puedo dar más detalle. Patrón lítico, destructivo en el tejido óseo de la bóveda craneana, pero múltiples, ¿ve? Hay varios, por varios lugares. Apolillado, decía, ¿no? Apolillado, ¿sí? Es un tumor óseo destructivo, apolillado, como vemos acá. Y veíamos el otro, que era el combinado entre el único y el que era, vamos a decir, que era más pequeño, minuciosamente chiquitito, eran los cortes, las destrucciones. Y eso se llama patrón lítico permeativo. Vamos a ver acá. En esta parte de acá, en esta tibia, vemos múltiples imágenes pequeñas, radiolúcidas destructivas, de bordes irregulares, ¿sí? Es una tumoración ósea, ¿sí? Permeativo, ¿sí? Bien. Para el lado posterior de este fémur, del cóndilo femoral, vemos una tumoración radiopaca más bien. Ya no es lítica, sino es productiva más bien, u osteoblástico, habíamos dicho, ¿sí? Porque reproduce células óseas, ¿sí? Y ahí está reproduciendo células óseas, ¿sí? Patrón mixto entre lítico, ¿sí? Y el anterior, que era productivo. Entonces, entre radiopaco y radiolúcido, ¿sí? Habían células que se reproducían, radiopacas, y había células óseas que se destruían, radiolúcidas, ¿sí? Patrón mixto, ¿sí? Patrón mixto. Muy bien, patrón mixto. Ahora, característica del borde. Por la característica del borde, hemos visto vamos a decir, el patrón. Es lítico, ¿sí? Y el lítico se divide en tres, ¿sí? Productivo y mixto, ¿no? Ya, listo, muy bien. Uno es radiolúcido, otro es radiopaco y el otro es la combinación de los dos. Ya. Y ahora por el borde. Ahora vamos a definir otra característica de imagen. Cuando el borde es bien definido, ¿ves?
El borde es bien definido. Cuando el borde es indefinido, ¿sí? Cuando el borde es indefinido, ¿ve? De este tumor óseo. O cuando el borde, vamos a decir, va más allá del límite del tumor. Parece que se está metiendo, se está invadiendo a otros lugares, ¿ve? Por acá, ¿no? ¿Eso qué me quiere decir? Que cuando el borde es definido, no hay agresividad, o sea, es benigno. Pero cuando el borde es indefinido, quiere invadir otra zona, es agresivo, o sea, es maligno. ¿Sí? Esta flecha ya lo habíamos distinguido, pero ahora en esta vez es horizontal, ¿sí? Son bordes o son las zonas de transición tumoral, ¿sí? Los bordes pueden ser bordes escleróticos, o sea, bien marcados, bien radiopacos, que pueden ser habitualmente, los bordes pueden presentarse de tumoraciones óseas con bordes óseos o sin borde borde. Pueden presentar o no pueden presentar. Entonces eso va a ser así, más o menos. Vamos a graficar, ¿ya? Ahí, ¿eh? Por ejemplo, esta parte de acá. ¿Eh? Yo voy a hacer, cuando el borde sea bien definido, no, no es negro, lo voy a poder hacer amarillo. ¿Ya? Vamos a decir que el borde sea bien definido acá. Así. Vamos a decir, y lo voy a poner doble, ¿sí? Doble, 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 doble. Ya está. Este borde va a ser bien definido. Este ejemplo es este de acá, que presenta borde. Pero hay otro que no presenta borde. O sea, el borde no es radiopaco. Vamos a hacerlo con este color, ¿ya? Para que se vea medio borroso. Va a presentar más o menos así, de esta forma, ¿ya? Algo así. No se va a ver muy bien ese borde, ¿sí? No se ve muy bien ese borde. Entonces van a ser diferentes dos tumores. Uno que presenta un borde bien definido, borde esclerótico, y uno que presenta un borde indefinido, no esclerótico, borroso. Por ejemplo, que presenta borde bien definido esclerótico. Tenemos tumores de células gigantes, tenemos osteomelitis agudas, angiosarcomas, fibrosarcomas, mielomas, tenemos benignos y tenemos malignos. Y los tumores que no tienen borde muy definido, también tenemos benignos y malignos. Quistes, tenemos condroblastomas, tenemos osteoblastomas, entre los malignos tenemos cordoma, osteosarcoma, en fin. Ahí están los dos ejemplos, ¿sí? Dos ejemplos diferentes, ¿sí? Que ustedes van a poder distinguir, ¿sí? Ahí está, este es de aquí, ¿no? Listo, continuamos. ¿Ya está? Entonces vamos a seguir acá. Tenemos un patrón lítico donde el borde es estrecho, bien estrecho y escleroso, no agresivo. ¿Sí? Estrecho y escleroso, o sea, radiopaco. Patrón lítico permeativo, pero el borde es muy amplio, ¿ve? El borde se va muy... Eh, tiene mayor espacio de extensión, tiene desde cortical a cortical y casi toda la diáfisis, ¿sí? Entonces es bien amplio, ¿no? El borde, y a eso se va a llamar un lítico permeativo, un borde difuso. Es muy agresivo, entonces, porque está invadiendo,
otra zona. Invadir la agresión definido es un tumor benigno. Cuando está invadiendo, o es moteado, o es múltiple permativo, como vemos acá, ¿sí? Entonces es muy agresivo ese tumor. ¿Sí? Borde esclerótico, borde no esclerótico. ¿Qué quiere decir esclerótico? Que el borde es bien radiopaco. ¿Qué quiere decir que no sea esclerótico? Que el borde es radiolúcido, que el borde es indefinido, ¿sí? Se ve borroso, que el borde es moteado por varios lados, o que el borde es permeativo, casi en todo lugar, ¿sí? Como lo vemos acá. Entonces estos son los tipos de bordes, son 5 bordes: esclerótico, no esclerótico, indefinido, borroso, moteado y permeativo por todo lugar, ¿sí? Por el borde. Bien. ¿Bordes qué serán? Entonces, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué tipo de borde es? Por el borde. Esclerótico, permeativo, moteado. ¿Qué tipo de bordes? Comparen con esto o indefinido. ¿Cómo ven ustedes el borde? ¿Pueden definir? Algo así como que permeativo. Bueno, parece, ¿no? Parece entre Sí, permitivo. una combinación, ¿no? Varios Sí. lugares, casi todo lugar, en todo Sí. lugar, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. Listo. Esto de acá, en este borde, Ese sí es la parece segunda. que lo hubiera dibujado. Ujú. La segunda, el segundo, Esclerótico o no esclerótico. Por eso. Esclerótico quiere decir blanco y no esclerótico quiere decir radiolúcido. El borde, ¿cómo lo ves? ya Mira acá, radio, mira acá, mira esclerótico, acá ¿no? nomás, el esclerótico, pues, ¿no? Y entonces Ujú. tenemos de permeativo, esclerótico. Miren este borde acá, más bien. ¿Cuál será? Moteado no es. Esclerótico tampoco. ¿Qué borde será? Indefinido, Sí, indefinido. indefinido, ¿no? Medio borroso está, ¿no? Medio borroso, ¿ve? Entonces así vamos practicando los bordes. Ya no la localización, sino el borde, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces habíamos hecho patrón, habíamos hecho borde. Ahora vamos a hacer la otra característica, la reacción perióstica. La reacción perióstica. ¿Qué quiere decir la reacción perióstica? El periósteo es esa capa que envuelve el tejido óseo, ¿sí? Envuelve el tejido óseo. Vamos a ver, el tejido óseo, ¿sí? Normalmente, aquí está, vamos a ver, un tejido óseo, un huesito por aquí, ¿sí? Vamos a ver así, y ahí, ¿ya? Vamos a decir ahí. Y ahí lo voy a envolver algo, ¿no? Vamos a decir algo así como este verde, ¿no? ¿Sí? Que es el periósteo, como es una capita, que no se ve normalmente, ¿no? No se ve, ¿sí? Lo va a envolver todo ese tejido óseo, ¿sí? ¿Dónde está? Es algo así, ¿sí? Eso en verde, es el periósteo. Entonces, el periósteo no se ve radiográficamente. Si se ve, es patológico. Y en tumor
como es un tumor, lo que está en naranja sea el tumor óseo. ¿Sí? Todo lo que está en naranja es el tumor óseo. ¿Sí? Ya está. Un tumor óseo, ¿qué será? Geográfico, geográfico, esto será moteado, esto será permeativo, ¿no? Ya más o menos, vamos practicando. Pero ese periósteo es, vamos a decir, es anómalo por la reacción que tiene el tumor. ¿Sí? El tumor se va a, vamos a decir, a elongar, se va a estirar, se va a romper o va a crecer en capas. Vamos a decir, el tumor acá está, a este nivel casi pegado a la cortical, y acá hay un abultamiento de tejido perióstico. Igualito acá va en toda la zona medular, ¿no? Y vemos líneas blancas acá estiradas, ¿no? Y líneas blancas. O acá permeativo, así, moteado, perdón. Y vemos como capitas que sale acá. O vemos que sale acá el tejido blando y el periósteo sobresale. O cuando es muy agresivo o permeativo, se pone en puntas, como en peine, como está acá. Entonces el periósteo puede ser continuo o discontinuo. Continuo quiere decir que permanece en su forma y extensión, en su forma y extensión. O se abulta, o salen capas, o varias capas, pero cuando se rompe, cuando se destruye, se dice discontinuo. Y es esto de acá, que se forma como un triángulo, o se forma como rayos de sol, o se forma como un peine. Esa es la reacción perióstica que da el periósteo ante ese tumor. Puede ser una reacción sólida, está acá. Puede ser una reacción laminada, lámina, solo a uno. Cuando son varias láminas, se dice en capa de cebolla, varias láminas. Cuando es en forma de triángulo, es un triángulo de Kochman, se dice. Cuando es en forma de sol naciente, ¿sí? Como vemos acá, o cuando es en forma de cepillo. Entonces tenemos continuas las tres primeras y discontinuas las tres últimas. ¿Sí? El nivel de agresividad. Me dice que es no agresivo, continua, y la agresividad es cuando son discontinuos. ¿Sí? Vamos a ver entonces ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Ahí está, en general, lámina. ¿Sí? Resulta que acá está la tumoración a este nivel y vamos a hacerle un zoom a esta cortical para ver ese, vamos a decir, ese periósteo que no se debería ver, pero se ve porque es patológico. Y vemos que el periósteo, acá está la cortical y hay lámina alrededor, como si fuera algo así como una reacción. Eso se llama reacción perióstica continua. Es la primera, ¿sí? Como si fueran laminitas, ¿ya? Seguimos. Pero ese tumor puede ser un tumor permeativo por varios lugares y me va a dar una reacción como varias capas. ¿Ve? Acá hay como varias capitas que salen, ¿no? Hacia los dos lados. En capas de cebolla, se dice. En capas de cebolla, ¿sí? Eso se da en sarcoma de Ewing, ¿sí? En sarcoma de Ewing. Y aquí está el esquema. Seguimos, ¿sí? Esa reacción puede ser una reacción que se rompe el tejido perióstico. Este es un patrón permeativo, lítico, ¿sí?
y rompe el periósteo, rompe la cortical y traspasa tejido blando. Entonces una reacción perióstica agresiva se da en un osteosarcoma. ¿Sí? Vamos a ver esto. Entonces ahí tenemos reacción perióstica no agresiva, continuas, y agresivas, discontinuas. Triángulo de coma, en cebolla, en peine o en sol. Son agresivas. No agresivas. Por ejemplo, vemos aquí en una lámina nada más. Como esta lámina que vemos acá. ¿Sí? Este es el tumor y acá está la reacción perióstica. Se hincha, ¿no? Osteoma osteoide. ¿Sí? Cuando es más agresiva, cuando se forma como un triángulo, vemos acá que sale esta cortical, esta es la tumoración permeativa en fémur, y hacia atrás vemos que sale como una forma de un triángulo, un, en un osteosarcoma. Esto es maligno, ¿no? Entonces el triángulo de Cogman se va a formar como si fuera un triángulo, y ahorita vamos a ver cómo se forma ese triángulo, que va a estar formada por tres bordes, porque es un triángulo, ¿no? Por tres márgenes, ¿no? Por uno que es el tumor es el azul, en la base, en la cortical, que es lo normal, y lo que se sobresale, que es el periósteo. Y esas son las tres partes de ese triángulo que se forma ahí, ¿no? Triángulo de Cogman. Como vemos acá, ¿no? Esto es cortical, esta línea punteada, el periósteo en líneas punteadas más pequeñas y el tumor que está acá abajo. Entonces se forma como un triángulo, ¿sí? Un triángulo, ¿no? El triángulo de Cogman. Eso se da en tumores óseos malignos, ¿sí? Cuando forma varias capas el periósteo, ¿sí? Como si fuera una capa de cebollas, ¿sí? Hacia los dos lados. Reacción perióstica en cebolla. ¿Sí? O en peine, perpendicular a la cortical, como vemos acá, perpendicular a la cortical. ¿Sí? En peine, perpendicular. También de malignidad, de agresividad. ¿Sí? En sol naciente ya no son paralelos, sino son, vamos a decir, céntricos a un punto, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? O en esta tomografía, sol naciente, también es signo de agresividad, es o maligno, ¿no? Entonces la reacción perióstica puede ser ininterrumpida, reacción perióstica ininterrumpida y son benignas, ¿no? Y también tenemos las reacciones periósticas interrumpidas que son malignas, ¿sí? Entonces este es el tercer punto. Tenemos el patrón, tenemos el borde y ahora tenemos la reacción perióstica. Ahora nos vamos al tejido, indica un signo de agresividad. Si no sobresale del tejido óseo, es no agresivo. No sobresale a la parte blanda. Vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? No agresivo. Este es un fibroma no de borde que esclerótico definido, ¿sí? Y no hay reacción perióstica, ¿sí? Vamos a ver que hay un patrón lítico geográfico, un borde estrecho, esclerótico. ¿Hay afectación de la cortical? No, no hay afectación de la cortical. ¿Hay reacción perióstica? No vemos. ¿Y hay invasión a tejido blando? No, no hay. Entonces es no agresivo. Fibroma no osificante. ¿Sí? Una radiografía de columna lumbar y vemos que hacia el lado
derecho es normal, se vemos la apófisis transversa de la L5, pero la otra apófisis transversa de la contralateral del lado izquierdo de esa L5 está destruida. El borde es irregular. Entonces es un patrón lítico destructivo, porque se ha destruido, y por varios puntos, permeativo. El borde del tumor es ancho, ¿no? No es esclerótico ni esclerótico, sino es ancho. ¿Hay afectación de la cortical? Sí, rompe cortical, ¿no? Y invade tejido blando, se ve acá que aumenta la densidad del tejido blando a este nivel, ¿sí? Acá no. Compárenlo con la contralateral y van a ver que hay masa en tejido blando del lado izquierdo. Esto se da en sarcoma de Edley. Este es un tumor agresivo, entonces, un tumor agresivo, ¿no? Entonces tenemos así, vamos resumiendo, patrones, ¿no? Tenemos patrones, como habíamos dicho, patrón ¿qué? Cuando es radiopaco, que habíamos dicho qué tipo de patrón es. Mal agresivo, ¿Ah? un patrón progresivo. ¿Patrón qué? No entiendo. Ah, un patrón ¿Es agresivo. patrón lítico? No, no. En patrón, recuerda que no hay agresivo ni agresivo, sino es o es lítico, que es radiolúcido, y son todos estos de acá tres. ¿Qué más es? Si no es lítico, es todo lo contrario, que es radiopaco. ¿Cómo se llamaba? eh, constructivo, o algo así. Esclerótico, Pero, ajá. lítico, esclerótico y mixto. Lítico es radiolúcido, que puede ser geográfico, apolillado, varios puntos, o permeativo, minúsculos puntos, ¿no? Destructivos. Esclerótico, ¿sí? Que es radiopaco, todo lo contrario, o la combinación de estos dos, entre radiolúcido y radiopaco. Borde, si el borde es de la zona de transición, la zona de transición, ¿no? El borde puede ser esclerótico, radiopaco, bien definido, borde no radiopaco, no esclerótico y borde indefinido o permeativo, ¿sí? Afectación de la cortical, cuando afecta, no afecta la cortical y cuando rompe la cortical, ¿sí? Reacción perióstica, cuando hay un abultamiento de la reacción perióstica, cuando hay una capa, cuando hay varias capas en capas de cebolla, cuando hay en triángulo de Kochman maligno, cuando hay en sol naciente o cuando hay en Paine, ¿sí? Cuando ataca partes blandas, el tumor, cuando está dentro del tejido óseo o cuando invade el tejido blando. Y entonces, así, en esa forma, ¿sí? Vamos resumiendo todo lo que hemos hecho, ¿sí? Ahí está el resumen. Y ahora vamos a ver el contenido. Lo que se llama matriz tumoral. Ya la matriz tumoral. A eso se llama el contenido del tumor.
contenido. Puede ser que imagen vidrio delgado. O puede ser que estas calcificaciones, ¿sí?, que tengan ahí en el contenido del tumor sean en forma de tiras, de aros, de anillos, de elípticos, ¿sí? Y entonces se llama matriz condroide. Cuando no tiene contenido de tejido óseo, se llama matriz fibrosa, completamente radiolúcida. Cuando tiene contenido de tejido óseo y sea puros puntos, calcificaciones algodonosas, matriz osteoide. O cuando tengan en forma de aros, anillos, elípticas, puntos, comas, matriz condroide. ¿Sí? Matriz tumoral, el contenido del tumor. ¿Sí? El contenido del tumor. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Este tumor que vemos acá, ¿ve? Proyección lateral en tibia, proyección frontal deslustrado. Eso se llama matriz tumoral fibrosa o vidrio deslustrado. Lo vas a caracterizar así, cada uno de ellos. Este de acá vamos a ver, acá en este cóndilo femoral. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Hay un contenido, ¿no? Un contenido radiopaco y radiolúcido. Pero ¿tienen en forma de anillos o aros o es en forma moteada? En forma moteada. Moteada. Entonces es una matriz osteoide algodonosa. Algodonosa. ¿Sí? Como está el esquema de acá. ¿Sí? El esquema de acá. ¿Sí? Es un osteosarcoma. Acá le hacen un zoom y se ve lo moteado. ¿Sí? Y esto de acá. ¿Sí? Vamos a ver cómo ven ustedes las calcificaciones acá del contenido del tumor. Busquen ahí. Vidrio deslustrado, ¿sí?, moteado o calcificaciones en anillo o en aro. ¿Qué dice? Le vamos a agrandar para poder ver ahí mejor. Y por acá hay como si fuera una tira. Vamos a buscar algo más. Aquí visto como una tira así. Por acá también otro. No veo aros. Pero veo tiras, como tiritas así que hay. Entonces será matriz tumoral condroide con calcificaciones en anillo o en aros. Condrosarcoma. Este es el esquema. Ustedes pueden ir practicando cada uno de los valores anteriores que hemos ya caracterizado, el patrón, el borde, la afectación cortical, la reacción perióstica, la masa de partes blandas, ¿no? Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, las 6 características que vamos a visualizar a través de una radiografía en un tumor en general, ¿no? Las 6 características. Entonces, estas características me dan la lesión. La matriz, o sea, el contenido del tumor me da el tipo de tejido. Y la mineralización son las calcificaciones, ¿no? Mineralización que puede ser condroide, osteoide o grasa. Y las no mineralizadas es tejido blando. ¿Sí? Matriz condroide, palomitas de maíz, hay en palomitas de maíz, hay en comas, hay en puntos, ya una división más fina. Esto solamente les agrego para que ustedes sepan, por la forma ya, pero la matriz es condroide, o sea, ¿qué quiere decir condroide? Que es
con contenido de forma, ¿no? Con contenido de forma, ¿sí? De anillo, de hada, ¿sí? Y esa forma de matriz condroide puede ser en palomitas de maíz, en forma de coma, en forma de puntos, y así se va a llamar. Miren, palomita de maíz, ahí está la radiografía, en forma de comas, ahí está la radiografía, en forma de puntos, ahí está la tomografía. Matriz osteoide, una masa densa, algodonosa, ¿no? Todo. Y ahí está, una masa densa. Osteosarcoma, ¿sí? Ejemplo, osteosarcoma. Entonces, la clasificación que da inicialmente la Sociedad de Cancerología va a dividir en dos. Y esto también lo toma la Organización Mundial de la Salud, como tumores formadores de huesos benignos o tumores formadores de cartílago, también benignos. Y ahí tenemos sus ejemplos. También tenemos tumores malignos, formadores de huesos, osteosarcomas, y formadores de cartílagos, condrosarcomas, condrosarcoma diferenciado, en fin. Y ahí están los intermedios, lo que les decía, ¿sí? La distribución por edad, en general, se va a dar desde que va de los 0 hasta los 70 años. Y normalmente es en edad adolescente, de 10 a 19 años, donde proliferan la mayor cantidad de tumores, ¿sí? La radiografía simple me va a dar el estallaje y el lugar exacto donde se ubica. Pero hay imágenes complementarias, como la gamografía, la tomografía o la resonancia. La gamografía me va a descartar si hay alguna otra lesión. La tomografía es para investigar cuánto se ha destruido de tejido óseo. Y la resonancia es para ver si ha invadido tejido blando, como la médula ósea, ¿no? Bien, estos de acá ya son tipologías por estirpe o por, vamos a decir, por histológico, que ya es más avanzado, ¿ya? Hasta ahí nomás nos vamos a quedar. Estos son clasificación del doctor Enikin, que son clasificaciones más particulares, ¿no? No tienen que ver nada. Y esto sí es importante. Esto como resumen, ¿no? Valor radiográfico de la imagen ante la tumoración. Puede ser un valor latente, activo o agresivo. O sea, es decir, que hay un tumor latente, está ahí, pero que no se manifiesta, que está activo, que está en crecimiento, y que es agresivo, que es maligno y está en constante crecimiento. Por el margen de la lesión, el latente es estrecho, el activo es amplio y el agresivo es mal definido. Por la reacción perióstica, el latente no tiene reacción perióstica, no se ve. El activo se ve y no se ve. Y el agresivo sí se va a ver siempre, la reacción perióstica. Y la afectación de partes blandas en el tumor latente no hay, en el tumor activo no hay, y en el tumor agresivo siempre va a estar presente la invasión a tejido blando, ¿sí? Esto ya lo vimos, esto también, esto ya es repetición de todo lo anterior, ¿sí? Listo, muchachos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay preguntas, muchachos? Está todo claro, profesor. Y ya está. Nos vamos a quedar con esta imagen final. Es un artista que hizo esta imagen finalmente de, como ven acá, es una pintura, ¿sí? Y simplemente estas imágenes, ¿sí?
ustedes lo van a ver bien, son sumatorias de imágenes radiográficas. ¿Y cómo así es esto? Por ejemplo, vamos a ver que esto de aquí, que vemos este lomo que se ve al fondo en este valle, es el lomo de la rodilla. ¿Sí? Estos puntos que están verdes, estos tallos verdes que ven así, son vasos de una angiografía. ¿Sí? Estos puntos céntricos de estas flores, ¿sí? Son los ojos de la iris de un ser humano. Entonces, a través de una imagen radiográfica, él hizo una concepción, este alemán, ¿no? Que indica que lo que queremos decir, pero a través del artista que llevamos adentro, ¿no? Nosotros podemos expresar a través de la imagen, de lo que tú obtienes, un trabajo y un desarrollo para poder, vamos a decir, en este caso, ayudar al paciente, ¿no? Bien, muchachos, ahí lo vamos a dejar. Cualquier cosa, ahí les he pasado el PPT a través del delegado. Hay dos PPT realmente, ¿sí? Hay uno que es el que hemos usado hoy día